La PlayStation de Sony fue la primera consola diseñada para generar gráficos en 3D a tiempo real. Cuando fue planteada parecía extravagante, hasta dentro de la propia Sony, en una época donde ni tan siquiera Sega había lanzado el Virtua Racing en las recreativas. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León. Y el primer video de los análisis a profundidad de las arquitecturas de las consolas de videojuegos, sus ventajas y sus contras. Antes de empezar tengo que agregar algo muy firme: en este video no se admiten fanboys tóxicos que siempre quieren a una consola solo por pertenecer a su marca favorita. En estos videos no voy a defender a nadie, solo explicaré con más a profundidad cómo funciona exactamente cada hardware de las consolas y sus componentes. Empezando por la PlayStation de Sony, porque de las 3 consolas de la quinta generación, la PlayStation es considerada, o por lo menos desde mi perspectiva, la más eficiente, en términos de componentes y programación, pero claro, también tiene sus defectos, que explicaré en este video. Pero vuelvo y repito, no acepto lloros de fanboys tóxicos. Comúnmente me refiero más a los de Sega y Nintendo, que pienso que los primeros son los más tóxicos de todos, al punto que engloriosan a la Saturn a pesar de sus tremendos desperfectos, los cuales voy a explicar en su video respectivo. Pero por ahora centrémonos en la PlayStation, y ahora sí, empecemos, porque daré una clase. Como es habitual, voy a relatar cómo es el hardware de PlayStation, y cómo genera sus gráficos, desglosando uno por uno los diferentes elementos que participan en la generación de los gráficos de la consola. En lo primero en que me voy a centrar es en la CPU del sistema. La CPU de PlayStation era un MIPS R3000A, altamente modificado por Sony y fabricado por LSI, funcionando a 33.86 MHz, lo cual la hace un poco más potente que el Hitachi SH2 de Saturn, que tiene un total de 28.96. Con una potencia de 30 MIPS. Está compuesto por los siguientes componentes: CPU con conjunto de registros e instrucciones MIPS, COU, procesador 0, BU, coprocesador 1, MDS, coprocesador 2, GTE. Todos ellos se encuentran en el mismo chip. En las versiones iniciales fue fabricado por LSI, pero a partir de PS1, Sony pasó a fabricar tanto el R3000A como la GPU como un solo chip. Sony no tomó la CPU del R3000A tal cual, sino que realizó una modificación. En vez de tener una cache de datos de primer nivel, Sony añadió una memoria Scratchpad de 1 KB, a la que la CPU puede acceder a una velocidad de 133.4 MB/s, dado que no accede a través del controlador de la DRAM. Siempre está accesible, incluso cuando otro dispositivo accede a la RAM principal a través del DMA-BU. El R3000A, aparte del GPU y la CPU, que contiene el chipset de control del CD-ROM aparte del audio, tiene 2 accesos al exterior. El primero es la unidad SIO, cuyo nombre completo es así, que no voy a pronunciar. Yo no invento estos nombres, ni aunque quisiera. El SIO es lo que comunica la CPU con los periféricos, mandos y memory cards. Luego tiene una interfaz de memoria, con la que se comunica con los 2 MB de memoria del sistema. Solo la unidad BU, DMA, tiene acceso a la memoria del sistema y la unidad encargada de gestionar los envíos y recepciones de datos entre los diversos dispositivos. La unidad BU es lo que llamamos DMA, es la unidad que se encarga de manejar el acceso a la RAM principal, tanto al resto de procesadores del sistema que no son la CPU y las interrupciones de esta a la propia CPU. Hay que tener en cuenta que cuando uno de los procesadores accede a la memoria principal, la CPU es desconectada de dicha memoria mientras dure la operación con la memoria. Cada coprocesador y procesador de apoyo está conectado con la RAM a través de un canal DMA, cuya lista es la siguiente. El canal 0 sirve para transmitir los bloques de datos comprimidos desde la RAM principal al MDS. El canal 1 comunica el MDS con la RAM para que éste transmita los bloques ya descodificados hacia la RAM. El canal 2 comunica con la VRAM. El canal 3 sirve para comunicar con el CD-ROM. El canal 4 es para la unidad de procesamiento de sonido, CPU. El canal 5 comunica con el puerto de ES paralelo. Dicho puerto no se usó y fue descartado en versiones posteriores de la consola. El canal 6 comunica con la GPU con la RAM principal. El B diagonal U hace la misma función que la SCU de Saturn, y el CLIO de 3DO es lo que mantiene el sistema cohesionado y unido entre sí. Ahora vamos con el MDS, el cual es el segundo coprocesador, cuyo nombre en inglés es Mobile DE Compressor,
Este es el motor de descompresión de películas. Se encarga de la descodificación de vídeo en MPEG 1H261 para las escenas cinemáticas. Hay que decir que esto fue una gran novedad muy importante, por el hecho que hasta la llegada de PlayStation, se utilizaba la CPU misma, para renderizar las escenas cinemáticas que empezaron a incluirse en los juegos basados en CD-ROM. El MDS solo se encuentra activo cuando hay una escena cinemática. Comparativamente con el R3000A, tiene una potencia de 80 MIPS, pero ojo, esto no se trata de un procesador de propósito general, sino de un DSP que lo que hace es descodificar el video en bloques que la GPU de PlayStation puede entender. Su funcionamiento es el siguiente: recibe los datos a través del canal del DMA hacia el MDS y los descodifica al vuelo. Dicha descodificación al vuelo la almacena en la memoria principal. Los bloques descodificados son enviados al buffer de imagen de la RAM para que sean mostrados en pantalla. Al contrario de lo que la existencia del MDS puede hacer pensar, PlayStation no puede reproducir video CD. La PlayStation, al igual que Sega y 3DO, acabó creando una expansion para ello, el cual es este. Pero desgraciadamente Sony descartó el puerto de expansion trasero, y lanzó un modelo especial de la consola que no salió jamás del mercado japonés. Seré sincero, durante mucho tiempo me preguntaba el por qué Sony nunca hizo un puerto de expansión para la PlayStation, si Nintendo 64, y la desastrosa Sega Saturn sí tenía. En la descripción les dejo un link para que vean este video, de cómo funciona este periférico de expansión. En el video se puede ver cómo Sony creó una placa base especial con una daughterboard para el descodificador video CD, y la pregunta sería, ¿cómo es posible si el MDS descodifica video en MPEG? El motivo de ello es que solo codifica imagen y no audio. Cuando los juegos de PlayStation muestran una cinemática no lo hace en formato video CD sino en un formato mixto en el que la CPU de la consola, el chip de audio, reproduce según sus reglas el audio pero no de la forma que lo hace una película en video CD. La verdad es una tristeza que Sony no incluyese en ningún momento la capacidad para el MDS de reproducir MPEG audio y que el MDS esté desactivado durante las escenas de audio o al menos que dicho soporte no se haga a través de la CPU. Pero ¿cuál es el motivo? Lo que sucede es que muchos juegos de PlayStation con audio grabado ocupaban una cantidad de memoria impresionante por la falta de un sistema de audio más ligero, aunque hay que ser sincero, en esos tiempos el CD-ROM parecía tener memoria casi infinita. ¿Recuerdan el Rayman 2 de PlayStation 1, el cual muchos consideran esa versión como la peor? Aunque yo no lo veo así, bueno, todos sabemos que esa versión está recortada en niveles, algunos dicen que fue por las limitaciones técnicas, pero la realidad es que también fue por el contenido extra que se le añadió al CD-ROM. Debemos recordar que Rayman 2 no tiene audio de diálogos, ya que así se diseñó para la versión de Nintendo 64 debido a sus cartuchos. Como dije antes, el audio ocupaba una inmensa cantidad de memoria, el cual se usó para grabar diálogos a la versión de PlayStation, pero en consecuencia se tuvo que sacrificar contenido, y así terminó la versión de PlayStation. Ahora llegamos a la mejor parte del video que seguro todos estamos esperando, la parte de los gráficos en 3D a tiempo real. Pero antes de empezar, les recuerdo, no acepto fanboys tóxicos, comúnmente me refiero más a los de Sega, que de seguro empezarán a lloriquear en los comentarios, diciéndome lo contrario. Este video es solo una clase, pero bueno, continuemos. Para entender el traslado del 2D al 3D, tenemos que entender que uno de los problemas que tenían en el rendimiento de los juegos era con la manipulación de los objetos en pantalla, es decir, a la hora de hacer efectos de escalado, rotación, desplazamiento. Con los ordenadores de 16 bits y la llegada del Lite, había sido posible realizar operaciones muy simples de manipulación de valores, pero no algo tan complejo como lo que debería permitir una manipulación muy rápida de los patrones o sprites. ¿Qué hacía falta para ello? Pues matrices de transformación. A lo que quiero llegar es que el problema es aplicar las matrices de transformación a nivel de hardware. Eso era muy caro y por eso se usaba más la CPU, donde las operaciones eran secuenciales y unitarias, lo que resultaba un desastre para dicha funcionalidad. El caso es que el mismo concepto matemático para la manipulación matemática de los sprites con una vuelta de tuerca adicional, sirve para calcular la geometría de la escena en una escena en 3D a tiempo real. La PlayStation fue la verdadera y primera consola en 3D de toda la historia.
Ese puesto lo podía haberlo tenido la 3DO, pero desgraciadamente para esa consola, su Corner Engine estuvo muy limitado. Y no mencionó a Saturn, porque en ese tiempo la consola realmente no estaba pensada para ser 3D, sino 2D, y antes de que los fanboys de Sega vengan a llorar en los comentarios, cálmense, que todo lo explicaré en su video respectivo, así que cálmense tranquilos. Sony en el desarrollo de PlayStation fue más con los gráficos en 3D a tiempo real. Se dieron cuenta que incluso con el enorme salto de las CPAs utilizadas en las consolas de 16 bits a las de 32 bits no era suficiente, incluso con el seleccionado MIPS R3000 no sería suficiente para ello, por lo que Sony se guardó un as bajo la manga y aprovechando la capacidad de diseñar sus propios procesadores decidieron crear un coprocesador de los tres que soportaba el R3000A, y es nada más y nada menos que el GTE, cuyo nombre completo es Geometry Transform Engine. Aunque antes de explicarles digo de una, que el GTE realmente no es un procesador sino que realmente es un DSP. ¿Pero qué rayos es un DSP? Pues un DSP es un procesador digital de señales basado en poder manipular una señal de entrada para generar otra de salida. La diferencia con las máquinas de estado es que las máquinas de estado no son programables, mientras que en el caso que nos ocupa tienen cierta programabilidad, pero no tienen la complejidad de una CPU al completo por lo que se pueden construir con menos puertas lógicas. En la era de los 32 bits, los DSP se hicieron sumamente famosos por el hecho que eran ideales para la llamada era multimedia y como era de esperarse, Sony se especializó altamente en ellos. Eso sí, el GTE no se encarga de dibujar los gráficos en pantalla, solo se encarga de una parte que corresponde a la etapa geométrica y al rasterizado. ¿Qué entendemos por rasterizado? Pues al simple hecho de transformar un polígono o triángulo de un espacio 3D a un espacio 2D cartesiano. En aquella época la geometría de la escena se dibujaba utilizando quads, que son 4 vértices, que técnicamente es un cuadrado, o 3 vértices, que obviamente son triángulos. Dada la capacidad de los triángulos de convertirse en cualquier forma geométrica se acabaron estandarizando, no solo eso, sino que requerían un hardware menos complejo. Pero si parecían perfectos, ¿cuál es la contrapartida? Nada es perfecto, amigo. Provocaban problemas de corrección de perspectiva en su uso que con los quads no se tenían. ¿Cómo se solventaba eso? Pues normalmente utilizando un buffer de profundidad, pero esto en el caso de PlayStation, significaba encarecer la consola con una memoria que tuviese el doble de ancho de banda, y aumentar también la memoria disponible, por lo que Sony decidió tomar un camino completamente distinto. No sería hasta la llegada de Nintendo 64, que sería la primera consola en usar un buffer de profundidad, pero, no todo son palabras lindas para la Nintendo 64, ya que eso lo explicaré también en su video respectivo. La GPU de PlayStation está diseñada para leer una lista enlazada de primitivas gráficas que es generada por el GTE, y dibujarlas todas en secuencia en el buffer de imagen hasta que se llega al final de la lista. Para poder saber si un objeto tiene preferencia sobre otro a la hora de mostrarse en pantalla se utilizan tablas de ordenación. Las tablas de ordenación son listas enlazadas que agrupan primitivas para el dibujado de gráficos tanto en 3D como en 2D, polígonos, segmentos de línea, sprites, etc., de acuerdo con su valor de profundidad, Z. Cuando la lista se utiliza para dibujar, los elementos que estén más alejados de la cámara serán los que se dibujarán primero, los más cercanos a la cámara los que se dibujarán más tarde, y todos los que estén en una distancia intermedia se dibujarán cuando sea apropiado. A través de una instrucción especial, el GTE transforma las coordenadas X, Y, Z en coordenadas X, Y, Z. Cuando la GPU recibe los fragmentos no sabe si cada uno de ellos se encuentra detrás o delante de otros por lo que tiene que consultar la tabla donde tiene almacenado el orden en el que tiene que dibujar los objetos. El valor Z de los objetos es de 8 bits, 256 posiciones, por lo que en teoría debería funcionar como un Z-buffer de 8 bits. En PlayStation, el sorting no se realiza al final del dibujado de la escena, sino que se realiza antes de la rasterización. Esto significa que el subsistema gráfico de la PlayStation utiliza una memoria interna para realizar la rasterización y lo podéis ver como una versión muy primitiva del tile rendering, solo que el texturizado y el dibujado del buffer de profundidad en la primera PlayStation se hace primitiva por primitiva, y no por píxeles y con una precisión solo de 8 bits, 256 posiciones.
dado que la tabla de ordenación no funciona como un Z-buffer y no permite corrección de perspectiva ya que esta, cuya falta provoca que los polígonos tengan el famoso tembladero de los juegos de la consola, pero del mapeado de texturas, no es realizado por el GTE, sino por la GPU, pero es la forma en la que el GTE rasteriza la escena la que tiene ese efecto en el texturizado de la GPU. El envío de las tablas a la VRAM para que la GPU las pueda leer y dibujar los polígonos en el orden adecuado se hace a través del canal 6 del DMA. Aprovechando el momento, las malas lenguas, y cuando digo malas lenguas, me refiero a los fanboys de Sega y Nintendo, suelen acusar de que este problema de corrección de perspectiva es porque la PlayStation está mal diseñada, que es un desastre, etc. Básicamente burlándose de la consola e insultándola. Pero este problema realmente no es culpa de la consola, ni de la propia Sony en sí, ya que ese problema sí se venía a venir por todo lo mencionado antes y si eran conscientes de que la PlayStation necesitaba el buffer de profundidad, pero no podían ponerle buffer de profundidad, porque eso encarecería la consola y necesitaría más memoria de lo debido, por lo que este problema era inevitable. Y la Nintendo 64 me da la razón, ya que esa consola lo pagaría caro, pero eso lo hablaré en su vídeo respectivo, así que paciencia. Y ahora es cuando voy a entrar en un tema bastante delicado, que tienen relación con la inmensa cantidad de mentiras que suelen decir mayormente los fanboys de Sega, que ingloriosan a la Sega Saturn por encima de la PlayStation. Estoy seguro que vendrán comentarios a quemarme vivo, pero duela quien duela, es la realidad. Empezando por una de las mayores mentiras, la PlayStation en realidad es una consola totalmente 2D que usa diversos trucos para crear falso 3D. Esta es sin ninguna duda, la mayor mentira que estos fanboys han provocado, y haciendo creer al público que es verdad. Para empezar, la PlayStation fue pensada para correr juegos totalmente 3D, y como vimos unos minutos atrás, dije que la PlayStation fue la verdadera y primera consola 3D de toda la historia. Ese puesto lo podría haber tenido la 3DO, pero como esa consola estaba muy limitada, no se pudo, y Saturn realmente no fue pensada en un principio para hacer 3D sino para hacer juegos 2D. ¿Pero cómo se originó esta mentira? Pues generalmente con los juegos 2D que se hicieron primero en Sega Saturn y después se habían porteado a la PlayStation, generalmente debido a los vídeos de comparaciones de ports, que suelen circular por todo YouTube, y es ahí donde los fanboys atacan. Espera un momento, hermano, si la PlayStation fue hecha para juegos totalmente 3D, ¿cómo es posible que pudiera correr juegos en 2D? La verdad no entiendo. Una muy buena pregunta acabas de hacer, hermanita, una muy buena pregunta. ¿Recuerdas la mentira de que la PlayStation es una consola 2D que usa efectos para crear falso 3D? Sí, pero tú ya explicaste que es falso. Bueno, pues resulta que la PlayStation hace eso mismo, pero al revés. La PlayStation usa su hardware totalmente hecho para hacer juegos 3D, para crear efectos para disimular el 2D. El hardware en 3D era tan dispar al necesario para los gráficos en 2D, que nadie lo incluía por costes, pero el añadido del mapeado de texturas, permite además que el hardware 3D funcionase como un hardware 2D, debido a que gracias al mecanismo del mapeado de texturas es posible asignar un color diferente a cada píxel. Con ello PlayStation puede usar su hardware pensado principalmente para el 3D para presentar gráficos en 2D, es decir, la GPU de PlayStation simula los patrones, o sprites, dibujando triángulos, y por tanto los juegos en 2D respecto a otros sistemas, requerían ser completamente rehechos en la PlayStation, y no se podían realizar ports directos hacia la consola. O sea, literalmente, es casi lo mismo que decía la mentira de que PlayStation usaba efectos 2D para disimular efectos 3D, solo que al revés, la PlayStation usaba efectos 3D para disimular el 2D. La VRAM, esta como si se tratase de un enorme buffer de imagen de 1024 por 512 píxeles, y 16 bits, 2 bytes para que entiendan, por píxel, 1 megabyte. Se trata de una RAM de doble puerto, por lo que mientras se está escaneando la imagen ya generada para ser enviada al televisor se está renderizando la siguiente en otra parte de la memoria. La diferencia respecto a 3DO, es que la VRAM es ahora memoria origen y memoria destino, para no parar a la CPU, por lo que es necesario cargar todos los datos necesarios para los gráficos a la VRAM, antes de empezar a renderizar la escena. Dichos datos se almacenan en forma de página de texturas.
Cada página de texturas tiene un tamaño de 256 por 256 píxeles con una información de 4, 8 o 16 bits por píxel, este último es de 15 bits y 1 bit para marcar si el píxel es transparente. Esto hace que el tamaño que ocupan las páginas de texturas sea variable dependiendo de la información que almacene cada una de ellas. La información y el número de páginas de texturas que se puedan almacenar en memoria dependerá directamente de la memoria libre que le deje el buffer de imagen. No solo el buffer de imagen y la página de texturas son almacenadas en la RAM, sino también se almacena las listas de comandos. La GPU recibe dos listas de comandos, GP0 y GP1. En la GP0 recibe las listas de comandos y los patrones, fragmentos, sprites generados, o no, por la CPU, que en realidad es por el GTE, a través del DMA2 como origen, y la RAM como destino. El GP1 en cambio sirve para acceder a ciertos registros, para seleccionar cosas como el modo de resolución, mandar a limpiar la RAM al completo. Ahora bien, la RAM a simple vista no difiere mucho de la de Sega Saturn y 3DO. ¿Qué tiene de especial? Su bus de 32 bits le permite leer y escribir el doble de datos, y esto es aprovechado al máximo por la GPU para aumentar la tasa de relleno a niveles increíbles en comparación con el VDP1 de Saturn, que era por funcionalidad su rival directo. Una de las cosas que siempre se ha dicho de la PlayStation, que es correcto, es que de las consolas de la 5 generación, la PlayStation era superior en el texturizado, pero lo que realmente la daba una potencia increíble de cara al texturizado es la cache de texturas. Su funcionamiento es diferente a la cache de texturas de Nintendo 64, pero es a su vez lo que le da una enorme ventaja respecto a la Saturn de Sega. Si querían mostrar texturas, entonces la GPU la ha de leer de la RAM, esto hace que vaya muy lento el proceso de dibujado, y con ello, la cantidad de polígonos que se pueden dibujar en pantalla o la velocidad en la que lo hacen. Para acelerar esto, a la GPU de PlayStation la equiparon con una cache de texturas de 2 KB. ¿Cómo funciona? La cache de texturas funciona como un pequeño buffer de imagen cuyo tamaño dependerá del modo gráfico utilizado con 4 bits, CLUT, es de 64 por 64, 8 bits, CLUT, 32 por 64 y 15 bits, RGB, es de 32 por 32 píxeles. En la RAM la página de texturas se organiza en bloques de 2 KB que pueden ser volcados a la cache de texturas al completo y subdivididos en 256 bloques de 8 bits cada uno. Esto le permite a la GPU dibujar polígonos texturizados con un ratio en teoría 3 veces superior al de Saturn, es decir, hacerlo en un solo ciclo en vez de 3. Si utilizamos texturas de 16 colores, 4 bits, entonces la tasa pasa a ser el doble, 66 píxeles. Si hacemos uso de texturas de 8 bits, entonces la tasa se queda en los 33 píxeles y con los 15 bits de color nos quedamos en 16 píxeles. Como dato extra, Sony, si hubiese querido, le hubiera puesto a la PlayStation un filtrado de texturas bilineal, aumentando el ancho de banda con la cache de texturas unas 4 veces, o el soporte para MIP mapping, aumentando el tamaño de la cache de texturas de los 2 KB a los 4 KB. Sin embargo, hay una razón por la que no lo hizo, y ese motivo, que también lo explicaré en el vídeo de la Nintendo 64, tiene que ver con el hecho de que Sony no quería limitar la memoria de texturas a esos 2 KB, sino permitir a la GPU texturizar desde la RAM si era necesario. Pero hay un problema. La velocidad de texturizado desde la RAM es sumamente lenta, aproximadamente unos 7.68 píxeles o píxeles, por lo que realmente la GPU sin la cache de texturas corría el riesgo de tener una tasa de relleno inferior al VDP1 de Saturn por ciclo de reloj, al necesitar un total de 4 ciclos por ciclo de reloj para texturizar en vez de unos 3 ciclos, lo cual resulta en una paradoja enorme, ya que sin la cache de texturas la tasa de relleno de PlayStation sería inferior a Saturn y colocaría a la consola al nivel de 3DO. Es más, es la propia cache de texturas lo que hace que la consola pueda renderizar escenas con alpha blending activado tan rápido en comparación con Saturn y otros sistemas contemporáneos, y manteniéndolo casi a la par con Nintendo 64. La cache de texturas permitía realizar sin problemas efectos de alpha blending, el cual es la mezcla del color RGB de las texturas, con el canal alfa para texturas semi-transparentes. Para poderse ejecutar se necesita primero leer la textura, escribirla sobre memoria y luego volverla a leer, por lo que disminuye enormemente la tasa de relleno si se hace desde una memoria externa.
pero es sumamente rápido con una memoria interna. En realidad el alpha blending funciona de manera muy parecida al growth shading. Se trata de sumar o multiplicar los valores RGB por el valor alfa o el del vertex color dado el caso. Esto añade un ciclo de procesamiento por lo que PlayStation puede procesar growth y alpha blending a la misma velocidad en la que Saturn procesa el mapeado de texturas. Pero Ángel, ya explicaste suficiente, pero en serio, ¿cuál de las dos es la más potente, la Saturn o la PlayStation? Esa es una buena pregunta, hermanita. Ya es hora de contestar esa pregunta, incluso si corre el riesgo de recibir muchos dislikes o insultos en los comentarios. Llegando el momento de la verdad, ¿cuál es la más potente, la PlayStation o la Sega Saturn? La respuesta es la PlayStation. Por todo lo que es explicado, es evidente que la PlayStation es más potente que la Saturn, por la sencilla razón de que la consola tuvo muchos aciertos que Saturn no. Pero ¿cuál era la potencia real de PlayStation respecto a Saturn? En la época en que ambas competían, PlayStation sacaba juegos a 30 fotogramas por segundo, mientras que Saturn se movía en los 20 fotogramas por segundo de media, por lo que lo normal es pensar que la diferencia era solo de un 50%. Sin embargo, una de las cosas que los fanboys de Sega siempre han mantenido incluso en la actualidad, es el hecho de que, como la Sega Saturn era más difícil de programar, no se le sacaba toda su potencia, algo así como lo que le pasa a la PlayStation 3. Y si bien, la teoría tiene sentido hasta cierto punto, pero en realidad se debe tener en cuenta que la dificultad de Saturn es por su mal diseño de hardware, no es como el caso de la PlayStation 3 que era más difícil por su procesador Cell, del que más adelante podría hacerle un video explicativo. También dicen que la Sega Saturn es más potente solo por el hecho de que usa dos procesadores, que en realidad son el mismo, pero parece que todo el mundo ignora que la Atari Jaguar también se creó con ese mismo concepto, solo que esta tuvo 5 procesadores, que también podría hacerle un video explicativo, que a su vez lo explicaré en el video de Saturn. Y por último, también está el tema de los malentendidos de que suelen hacer los youtubers, que muestran diferentes versiones de un videojuego en diferentes plataformas. Sin embargo, hay una cosa que muchas personas parecen ignorar por completo, y es que la PlayStation tuvo dos tipos de kits de desarrollo. Cuando la PlayStation 1 fue lanzada al mercado en 1994, Sony proporcionó los primeros kits de desarrollo para los desarrolladores, si bien, estos kits eran más fáciles y cómodos que los kits de desarrollo de la Sega Saturn, tenían un inconveniente, y es que estos kits de desarrollo eran demasiado limitados, no eran tan potentes como la consola real, es decir, los kits de desarrollo de la PlayStation eran tan limitados que provocaban que los desarrolladores tuvieran problemas en explotar las capacidades de la PlayStation al máximo. Es por eso que los primeros juegos de la PlayStation se veían medio cutres o estaban igualados con la Saturn, por lo que los kits de desarrollo iniciales solo permitían utilizar el 50% de la potencia de la consola. Eso y sumado a que los juegos que salieron en PlayStation y Saturn se diseñaron inicialmente para Saturn porque nadie se esperaba que PlayStation tuviese éxito. Muchos de los juegos que salieron entre los años 1994, 1995 y 1996 utilizaban como base el juego de Saturn y luego convertían la geometría a triángulos para que la GPU de PlayStation los pudiese digerir. Pero, fue hasta el año 1997, donde Sony empezó a distribuir la segunda generación de sus kits de desarrollo. Ahora era posible sacar un mayor provecho a la consola y aumentar el rendimiento de los juegos, por lo que las diferencias técnicas entre Saturn y PlayStation en el renderizado de juegos en 3D a tiempo real empezaron a hacerse palpables, con la segunda generación de los kits de desarrollo que acompañarían a la PlayStation hasta el final de su vida. Hicieron que la PlayStation pudiera rivalizar contra la Nintendo 64, inclusive hasta con la Dreamcast, logrando sacar juegos que jamás podrían correr en una Saturn. En cuanto a la Sega Saturn, hay una cosa que hace que se siga sosteniendo que es más potente. Supuestamente el juego con mejores gráficos reproducido en la Sega Saturn es el nunca lanzado Shenmue, para esa consola. Porque sí, tal y como lo están viendo, supuestamente, Shenmue se pensó para trabajar en Sega Saturn, y supuestamente estos son los resultados del trabajo, lo cual, se me hace extraño, ya que la Saturn no estaba realmente pensado para hacer juegos 3D, por lo que se me hace extraño que esto haya sido fabricado en Saturn. Además, dado que nunca se ha liberado esta demostración para ejecutarla en una Saturn, o también en un emulador,
nunca sabremos si esto realmente es una demo o es un gameplay falso prefabricado. De cualquier manera, no voy a tocar este tema por ahora, eso lo veremos en el vídeo de la explicación del hardware de Sega Saturn y del por qué pienso que es imposible que esto se ejecute en Saturn. Pero centrémonos en la PlayStation, ya que en esta ocasión tenemos muchas pruebas y testimonios que aparentemente demuestra la superioridad de PlayStation respecto a Saturn para el 3D, el cual es el testimonio de un desarrollador llamado Ezra Iceback, quien trabajó en la desarrolladora Lobatemi Software, quienes desarrollaron Quake para ambas plataformas. Es posible que no lo sepan, pero sí se había desarrollado el port de Quake para la PlayStation. Desafortunadamente nunca llegaron a lanzar la versión de PlayStation porque cayeron en bancarrota justo antes de finalizarla, pero de todas maneras se confirmó que existe. El testimonio de Ezra Iceback es lo siguiente. Lo más sorprendente del port a la PlayStation era lo rápido que era el hardware gráfico respecto a lo que era el de Saturn. La escena inicial donde empiezas el juego es muy compleja, creo que funcionaba a 20 FPS en la versión de Saturn. En la PlayStation corría a 30 FPS, pero la parte del renderizado podría haber ido a 60 FPS si los cálculos de la CPU no hicieran de cuello de botella. No sé si hubiese sido posible ejecutarlo a 60 FPS realmente, pero al menos había potencial. Lo de los 60 FPS tiene sentido, si tenemos en cuenta que gracias a la cache de texturas de PlayStation, la tasa de relleno es 3 veces superior a la de Saturn. Si la versión de Saturn ejecuta a unos 20 FPS, con el triple de la tasa de texturizado entonces tendríamos 60 FPS. Pero volvamos al tema de los ports. Si es un port de la versión de Saturn por la conversión de quads a triángulos, la capacidad de procesamiento del GTE hubiese tenido que aumentar. Porque debemos recordar que muchos juegos en la época inicial entre PlayStation y Saturn se diseñaron inicialmente para Saturn porque nadie se esperaba que PlayStation tuviese éxito. Muchos de los desarrollos multiplataforma de 1994 a 1995 y 1996 utilizaban como base la versión de Saturn y luego convertían la geometría a triángulos para que la GPU de PlayStation pueda soportarlo. Pero quiero centrarme en un juego en específico, y es nada más y nada menos que el Tomb Raider de la versión de Sega Saturn, ya que este juego se diseñó primero en Saturn y fue porteado a la PlayStation, ya que, curiosamente, en el casos como el Tomb Raider pese a ser más lento y más pixelado, en Saturn es mucho más estable por el tema de la corrección de perspectiva. Sin embargo, recientemente acabo de enterarme de un descubrimiento bastante impresionante, del cual yo no sabía nada, pero de verdad me dejó boquiabierto. El usuario de YouTubers llamado Ginsu hizo un vídeo mostrando juegos que disimulan el 3D y mostró la versión de Saturn de Tomb Raider. Y sinceramente, quedé sorprendido al ver esto, ya que resulta que el Tomb Raider de Saturn no está realmente hecho en 3D, sino que disimula el efecto, distorsionando sprites, de una forma parecida al modo 7 de Super Nintendo. Aparentemente, solo el modelo de Lara y otros objetos son 3D, pero el resto del mundo como paredes, pisos y hasta la piscina, todo es falso 3D, son sprites distorsionados. Dado que no mostró la versión de PlayStation, no se sabe si usa este truco, aunque probablemente puede ser que no, ya que la PlayStation realmente no necesita este tipo de trucos para formar 3D, ya que ella misma genera 3D real. Y además, como he explicado antes, no se podía hacer un port directo de Saturn a PlayStation, ya que en ese caso, tenían que recrear el juego desde cero, pasando de quads a triángulos, por lo que teóricamente al crear la versión de PlayStation tuvieron que hacer el juego totalmente 3D en esa versión. Esto último es completamente irónico, ya que, como he explicado antes, los fanboys de Sega generalmente acusaban a la PlayStation de que no era una consola 3D sino una consola 2D que usa trucos para disimular 3D, pero con esta demostración, es bastante claro que esta afirmación es falsa, y a su vez, me hace dudar sobre el Shenmue para Saturn, pero eso lo hablaré en su video respectivo. Antes de continuar tengo que agregar algo, si bien, este clip yo lo saqué del usuario Ginsu, en realidad él dijo que este clip le pertenece al canal Spiral V, quien fue el que hizo este descubrimiento, por lo que todos los créditos son para él, así que les recomiendo que vean su canal. También les doy mis agradecimientos a Ginsu, así que también le doy mis agradecimientos, y les recomiendo que vayan a ver su contenido, ya que es demasiado bueno. Si volvemos al ejemplo de Quake,
decir que este utilizaba texturas de 256 colores que son 8 bits para que sepan, y teniendo en cuenta la cache de texturas, eso es una tasa de relleno de 33 píxeles. Si cada polígono fuesen 8 por 8 píxeles, entonces esto nos daría una tasa de 515.625 polígonos por segundo. Si son de 10 por 10 píxeles, entonces de 330.000 polígonos por segundo. ¿Cuál es el problema? Pues el GTE, solo, procesa unos 360.000 polígonos por segundo. Ya para finalizar con esta gran clase, la otra ventaja de la potencia de PlayStation respecto a Saturn es el ancho de banda de la RAM, es de 32 bits y con una velocidad de 16.67 MHz. La GPU de PlayStation respecto al VDP1 de Saturn no está limitado a 1 píxel por ciclo, y para sorpresa, tiene mayor ancho de banda. Esto le permite una tasa de relleno mucho más alta que la de Saturn, que de entrada está limitada por la tasa de texturizado, y con ello dibujar más polígonos en pantalla. La PlayStation fue sin duda la verdadera y primera consola en 3D de toda la historia, y fue el comienzo de la gran era de Sony en el mercado de las consolas, y por extensión fue su más grande logro, ya que la consola, pese a que tenía contratiempos, ha demostrado ser la consola que tuvo muchos aciertos que sus competidoras no, siendo la consola que más gustó a los desarrolladores por su facilidad de programación, y ser la más vendida de su generación, aunque lamentablemente, Sony cambiaría por completo el ecosistema de la primera PlayStation, ya que en lugar de mejorar y perfeccionar lo que había funcionado bien en PlayStation, terminarían cambiándolo todo a partir de PlayStation 2, lo cual eso sería un gran problema en el futuro, del que más adelante explicaré cuando hable de la PlayStation 2, incluso con la PlayStation 3, pero en esta ocasión, tengo que decir que la PlayStation fue una de las mejores consolas de su generación. Incluso si la Nintendo 64 era más potente, la PlayStation de cualquier manera supo cómo ponerse de pie y logrando rivalizar con la Nintendo 64, incluso hasta con la Dreamcast, y no se debe olvidar que fue en esta consola donde nacieron grandes franquicias que perduran hoy en día, como Crash Bandicoot, Spyro el Dragón, Resident Evil, entre otros. Bien, eso ha sido todo el video. Muchas gracias por quedarte aquí a disfrutar de esta clase. Para el siguiente video, hablaré de la Sega Saturn, pero si este video llega a los 25 likes, tal vez pueda subir el video, así que ya no digo más y nos vemos, chao.